nuestro agradecimiento a ese grupo de evaluadores que trabajan día a día en la mejora continua. Estamos dando inicio a la 18ª plenaria PICAM. Estamos muy contentos. El PICAM se está convirtiendo en un programa referencial en la Argentina y en la región por la profundidad de los indicadores que toca, y además porque nos permite mirar cómo estamos trabajando para adentro y compararnos con todos los otros sanatorios que integran el PICAM. Bienvenidos a todos. Tenemos un año por delante intenso. Tenemos, como les comenté, que acreditar con la ISCUA nosotros, y muchas de las instituciones que participan del PICAM tienen que acreditar con nosotros. Así que viene movido y es bueno que así sea. Nuevamente bienvenidos, y no hablo más, y no sé si alguien del área técnica, Lilia, Notero, quieren conversar, les doy la palabra. Yo no, gracias. Que empiece Li- directamente Lili, prefiero que empiece el de Lilio. Bueno, gracias. bueno, buenos días a todos. Qué lindo ver 114 personas, la verdad que 18 años haciendo este encuentro. Eh, Así que bueno, quería saludar, ya estuvieron hablando, porque quería saludar especialmente a Ricardo Otero, a Antonio Galesio, que la verdad es que hace 18 años que los encontramos en estos espacios y siempre aportando, desarrollando, construyendo. Así que un saludo especial, y no quiero dejar de nombrar por supuesto, a Camilo Marracino, que fue conjunto con Ricardo quienes movieron todo esto y lo llevaron adelante por muchos años, cuando todavía no se hablaba de estos temas y era muy difícil empezar a entrar en las instituciones. Bueno, solamente una introducción para darle paso a Florencia. Si querés, Flor, pasamos Ah, la diapo. ahí está. Bueno, esto es un poco de qué va a tratar la plenaria. Sigamos. Bueno, un poco conceptos generales, ¿sí? Hay muchas instituciones nuevas. La verdad que este año hemos tenido un crecimiento exponencial, ¿sí? El PICAM es un programa de benchmarking, ¿sí? Basado en indicadores de calidad, que empezó allá por el 2006, como decía, cuando ya todavía era bastante difícil pensar en medirse, en ver, en registrar. No, todavía hoy en 2023 nos seguimos encontrando con respuestas de "a nosotros nunca nos pasó". No, no es que nunca pasó, sino que nunca se registró. Eh, Allá por el 2006 empezamos a trabajar con 12, 14 indicadores, y en cada plenaria, bueno, se discutían, y algunos se sacaban, algunos se integraban, ¿no? Fue metodológicamente diseñado por profesionales expertos de nuestro país, ¿sí? Es un programa nuestro, ¿sí? Que tenemos que sentirnos orgullosos. Nosotros así estamos en ITAES, y un poco esos son los objetivos de su creación, ¿sí? Y destaco la palabra reflexión, porque es una palabra que siempre hablamos con la gente del área técnica, y es una palabra que siempre el doctor Camilo Marracino en todas sus plenarias repetía y trataba de internalizar, ¿no? Como crear espacios de reflexión a partir del monitoreo, a partir de los resultados que obtenemos, con el registro de las acciones, para tomar decisiones de gestión, ¿no? Para ver, para compararme, para interrelacionar áreas, ¿sí? Para ver dónde estoy parado en comparación a otros, y en comparación a mí mismo a través de los años, a ver si ese es el número al que quiero llegar, si ese es el resultado, ¿sí? O cómo lo puedo mejorar. Sigamos, Flor. Bueno, el PICAM, como les decía, empezó a partir del 2006 con 12, 14 indicadores, ¿sí? Y en el año 2014 fue un año clave para ITAES. En realidad, el PICAM en un principio se desarrolló con una iniciativa de la Sociedad Argentina de Calidad, SACAS, e ITAES. En el 2014, el ITAES expone sus estándares del Manual de Agudos a la Sociedad Internacional de Calidad, y allí, digamos, el PICAM queda incluido como un estándar dentro del capítulo de calidad, ¿sí? Estaba lo que se pedía el programa de calidad, un programa de infecciones, un programa de gestión de riesgos, y el programa de indicadores de atención médica. A partir de allí, los establecimientos que estaban en programa
quedan incluidos en PICAM y ITAES se hace cargo totalmente de este programa. Y eso llevó a rever un poco todo el programa de indicadores, su misión y su visión, ¿no? Que quedaron constituidas de esta manera, ustedes la pueden leer, y es importante, digamos, que hoy estamos trabajando, digamos, para, por supuesto, mantener nuestra misión, pero también ir hacia la visión, ¿no? Que es transformarse en el sistema de benchmarking de calidad más importante a nivel nacional e internacional, presentando indicadores pertinentes, confiables de resultados clave. Hacia ahí vamos. En 2019, digamos, con toda esta revisión, que es el año en que se presentan los estándares de acreditación por segunda vez a la ISCUA, se incorporaron 17 indicadores de seguridad del paciente, ¿sí? Referidos a las 6 metas internacionales de seguridad más una más. Y ahí empezamos a medir. El año 2020 fue un poco complicado, como todos sabemos, pero lo que sí tuvo de valioso es que desarrollos que veníamos haciendo se pusieron en marcha rápidamente, ¿no? Y pudimos implementar el PICAM a través de la plataforma online, ¿sí? Anteriormente trabajábamos en Excel, ¿sí? La planilla de carga era un Excel. En otra planilla se hacían los indicadores y después se pasaba por un sistema estadístico bastante complejo. Bueno, hoy podemos hacer todo a través de la plataforma. Y en 2021, digamos, a partir de la discusión de la plenaria, digamos, se agregaron 2 indicadores referentes a cirugía mayor ambulatoria. Así que bueno, esto es un poco, en resumen, la historia de PICAM. Y bueno, claro, la última, para mostrarles un poquito el crecimiento que hemos tenido. Este es el crecimiento de cantidad de establecimientos a partir de los años. Tomamos el 2015 porque los años anteriores son más o menos, siempre trabajamos entre 15 y 20 establecimientos, y a partir de allí empezamos a crecer y hoy llegamos casi a 80 establecimientos. Así que bueno, eso es todo, y ahora te doy la palabra, Flor, para seguir con el análisis. Bueno, antes que todo, bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta acá de formar parte un año más de este encuentro. Bueno, con ahora 126, sigue subiendo el número de personas conectadas. Así que nada, feliz de formar parte de ITAES y que me hayan dado la responsabilidad de poder mirar los números ahora de estos casi 80 establecimientos y poder construir este espacio de reflexión, ¿no? A mí ahí está. Lo que me gustaría hablar un poquito es contarles un poco cuáles son los objetivos, ¿no? que tenemos respecto de la plenaria, qué es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven a partir de este encuentro. Por un lado, nos parece importante generar un espacio de reflexión sobre los resultados obtenidos, en este caso en el 2022, y mostrarles fundamentalmente cuáles fueron los valores de referencia que se pueden construir a partir de sus realidades. Aprovechar para reflexionar un poco sobre las debilidades que todavía algunos establecimientos tienen, y respecto ya sea del cálculo, del relevamiento de ciertos datos, y aprovechar para generar espacios de formación, ¿no? Y en esta plenaria también quiero pensar en la pertinencia, ¿no? En revisar si lo que estamos monitoreando es realmente lo que nos sirve a todos o no, o tenemos que desarrollar indicadores nuevos, ¿no? Que tener espacio de reflexivo siempre en estos instrumentos de gestión es fundamental, ir sumando la coyuntura que va teniendo cada uno de los establecimientos y del sistema de salud, ¿no? En general, me parece que es clave el tener la continua revisión, ¿no? Por otro lado, aprovechar para que cada establecimiento encuentre nuevos y mejores, incorpore diferentes mecanismos de recolección y resumen de datos para que le den información, indicadores confiables, decir que el número que yo estoy mirando como establecimiento, me paro en un establecimiento y digo, realmente
es mi realidad, es lo que sucede en el establecimiento y ver si tengo que hacer algo o no, ¿no? Ese ámbito de reflexión intrainstitucional creo que es la clave para que a todos les resulte muy útil este espacio de benchmarking, ¿no? Bueno, un poco también contarles que estos establecimientos en el 2023 llegaron a 77, o sea que esperamos que el año que viene tengamos un montón más de datos. Obviamente que en estos nuevos establecimientos van a llevar un proceso de alistamiento para poder relevar los datos, implementar nuevas estrategias. Bueno, y hoy en día, hasta los que vienen de hace más tiempo, hay algunos indicadores que todavía hay que trabajar, ¿no? Para mostrarles un poco el panorama, hoy en 2022 teníamos 42 establecimientos y de esos, o sea, se aumenta un 83% el año que viene. De esos 42 establecimientos que yo les decía del 2022, tenemos 40 que terminaron reportando datos por lo menos por más de 6 periodos consecutivos, o sea, 6 meses consecutivos, y que formaron parte del resultado de estos indicadores que vamos a mostrarles de estas valores de referencia que les voy a mostrar ahora. Y bueno, pretendemos que estos 77 el año que viene sean los que reporten información. Vieron que en el PICAM tenemos agrupados en estas categorías, que estos les llamamos indicadores generales, y acá pusimos las consultas por guardia, el promedio de desestada, porcentaje de ocupación, pacientes día de cuidados críticos, egresos quirúrgicos, bueno, todos estos indicadores. Voy a entrar en detalle en cada uno de estos datos. Pero antes quería hacer una observación respecto del año 2021, quizás aquellos que estaban mirando todo el tiempo las métricas que habíamos comunicado, hay en algunos unas pequeñas diferencias que fue a partir de una corrección cuando hicimos el cálculo de 2022 que surgió de una diferencia del sistema y demás, así que algunos cambiaron levemente, no más que muy poco, pero cambiaron. Por las dudas lo quería avisar. Consultas por guardia. ¿Qué es lo que sucede en el análisis de este indicador que quiero entrar en puntual, más allá de estos valores de referencia que podemos ver que los percentilos decidí presentar este año de una manera diferente los datos, mostrando este valor que pasa a ser el percentilo 50 o la mediana, que a nivel de interpretación es de todo el conjunto de datos que se reportaron, el valor que más frecuente, el valor que se encuentra en el medio de esta muestra de datos es el 32,11. Y de los valores que tienen menos de 32,11, esos vendrían a ser los que calculamos la mediana de ese conjunto y nos pasa a dar el dato de lo que es el percentilo 25. A modo de interpretación, me interesa aclarar esto. Si mi establecimiento tiene un valor cercano a, en este caso si hablamos de esto, a 16, entonces mi establecimiento está en el conjunto de los que menos relación de consultas por guardia, consultas programadas tiene, o tiene más, en el caso de más de 42, yo me tengo que evaluar como establecimiento, a ver dónde estoy yo y cómo me comparo y dónde estoy. Si estoy cercano a la mediana, si estoy más cercano al percentilo 75 o si estoy por debajo del percentilo 25, obviamente cada uno de los indicadores y lo que uno pretende como establecimiento va a ver si ese es un aspecto positivo o negativo. En relación a las consultas por guardia, puntualmente, ¿qué me sucedió cuando empecé a ver los datos de todos ustedes? Sucedió que había muchos establecimientos que al tener las sedes de consultorios ambulatorios ubicados en otros establecimientos, en otros lados, en lados separados, claro, este indicador a muchos les daba 500, porque tenían la gran mayoría de consultas por guardia concentradas en la sede que estaba reportando y los consultorios ambulatorios en otros lugares. Entonces me fui a mirar cuál era el fundamento por el cual nosotros queríamos analizar esto y habla de
sin leer en puntual esto, este indicador lo que busca es, ¿está yendo más gente a la guardia de la que tendría que ir? ¿Hay consultas que se me están escapando que deberían ser por consultorio y el consultorio no está dando respuesta y hay muchas consultas por guardia? Eso sería el objetivo de este indicador, el ver si la guardia está atendiendo cosas que no son por guardia y que no estamos programando bien. Dicho con mis palabras, no sé, Otero, si lo querés decir de otra forma, o te pareció, o Norberto, o el que quiera, dicho con mis palabras, es eso, simplemente. Es decir, hay fallas en la provisión de servicios programados en relación a lo que es la cobertura por asistencia por guardia no programada de urgencia. Y entonces digo, en aquellos que les da muy alto, y es porque está en otra sede, no es una falla en la cobertura, es una forma distinta de encarar la forma de provisión de consultas, por así decirlo. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos parecía importante seguir midiendo este indicador, pero en estos casos en los cuales esté distribuido la forma de brindar las consultas programadas, decimos, bueno, deberían contemplarse todas las sedes para el cálculo de las consultas. ¿Qué quiero decir? Mi numerador y denominador del cálculo de este indicador tiene que guardar relación. Con guardar relación, lo que quiero decir es que mis consultas por guardia atienden una demanda de una población que en consulta programada está representada por todos estos consultorios. Lo que quiero decir es que no es que siempre, si yo tengo 3 guardias y 3 sedes con consultorios ambulatorios, entonces no es necesario sumarlo. Pero si yo tengo solamente guardias en la sede A y consultorios ambulatorios en la sede B, C, D, entonces tendría que sumar esa guardia a qué consultorios ambulatorios da respuesta. Espero que se haya entendido. Y ese es el ajuste que pretendo yo que hagamos para el año que viene, para que este indicador realmente refleje el objetivo, el espíritu de lo que pretendía medir y no nos quede en un valor que no nos diga nada. Aquellos establecimientos que les da 500, bueno, en realidad poco dice de lo que busca este indicador. Paso al siguiente, al siguiente que tiene que ver con el promedio de días de estada. Cuando analizamos el promedio de días de estada, bueno, van a ver que la pandemia atrasa tanto el 2020 como el 2021. Entonces, mi ejercicio siempre es ver cómo estamos respecto del 21 y cómo estamos respecto del 19, pensando en una situación prepandémica, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el promedio de días de estada había aumentado muchísimo durante la pandemia, bueno, muchísimo, por ahí es exagerado, pero había aumentado. En los establecimientos que más días de estada tienen, aumentó 2 días más. Y que en el 2022 empezó a reducirse, afortunadamente, pensando en tener que cuantos más días de internación implican un montón de cosas, de aspectos negativos. O sea, si estos establecimientos están funcionando bien, entonces, bueno, hay que tomarlo, dependiendo de qué población estemos hablando, cuánto es un promedio de días de estada aceptable, ¿no? Acá lo que se ve es que la distribución de frecuencia, ¿sí? Este gráfico de frecuencia les voy a explicar un poco qué se entiende, ¿sí? Esto sería, en este eje tenemos el promedio de días de estada y acá tenemos una columna que apila cuántos establecimientos están en este grupo, ¿sí? Entre 2 y 4 días, en 4 días de estada hay casi 15 establecimientos, ¿sí? Este valor nos dice que la mayoría de los establecimientos está cercano entre los 2 y los 4, que por eso la mediana nos da 3,37, y la media, que es el promedio, ¿sí? La sumatoria debido a la cantidad de establecimientos que reportaron, nos da 4. Así que estamos ahí. Hay una leve tendencia que
Y acá una pregunta que es, ¿por qué utilizamos los percentilos 25, 50, 75? Porque en este tipo de muestras donde la distribución no necesariamente es normal, los percentilos me van a dar mejor información que una media. Acá tenemos un establecimiento que, bueno, por conocimiento, y no sé si vieron atrás, que es donde yo pertenezco, también, aparte de ITADES, es el cruce. Nosotros en el cruce siempre tenemos un promedio de días de estada. Este es un solo establecimiento y es el cruce, y lo logré ver porque sé que el promedio de días de estada del hospital está cercano al 10, al 11, al 12, dependiendo de qué momento sea, pero no logramos reducirlo. Todo el resto de establecimientos tiene un menor día. Tendríamos que analizarlos si tiene que ver con el pool de pacientes de alta complejidad que maneja el hospital o es otra cosa que hay que mejorar, ¿no? Paso a pacientes días cuidados críticos. Este indicador lo que busca es saber de todos mis pacientes que están internados en el periodo, cuántos corresponden a cuidados críticos. Y aquí es muy parecida la distribución, siempre acá hay un par de establecimientos que se van más para la derecha, que tienen mayor proporción de pacientes con cuidados críticos, que terminan estando acá, que podrían llegar a significar outliers, ¿no? Aquellos datos que se van del resto de la muestra, que aparecen por acá. Pero si miramos en términos generales, vemos que los que más proporción de pacientes críticos tienen alrededor de 26, porque termina siendo una proporción, es de todos mis pacientes internados, cuántos son de pacientes críticos, ¿no? Y la mediana de los establecimientos tiene alrededor de un 19,2, ¿sí? Aquellos que se encuentren por acá abajo, significa que es un establecimiento que no tiene una atención de cuidados críticos tan importante y por lo tanto se van a encontrar del otro lado, ¿no? Quise hacer un ejercicio mirando los datos de si yo a partir de relación entre distintos indicadores podía identificar un nivel de complejidad y unificar a los establecimientos en, los que tienen esto y esto y esto son más complejos, y nada de lo que hice me dio significativo, así que la nivel de complejidad sigue siendo otra gran batalla de definir, que termina siendo en última instancia los GRD, los grupos relacionados con el diagnóstico, los que nos permiten evaluar una real complejidad, ¿sí? La complejidad, sabemos que es una temática, bueno, que se debate mucho relacionado al personal necesario para poder abordar algo complejo y la formación que implica, al equipamiento necesario. Es multivariado aquello que yo puedo decir, bueno, es algo complejo, ¿no? Por eso el GRD, cuando lo calcula, toma en cuenta los varios diagnósticos, los procedimientos que se hacen, el lugar donde estuvo internado, los antecedentes, no es tan fácil de definir, ¿no? Que que sería súper interesante, y esto lo planteo para un nuevo indicador futuro, no, creo que ahora no estamos, pero de saber cuántos establecimientos están midiendo GRD de los que reportan al PICAM. Ese dato sería espectacular de tener, pero por ahora no va a formar parte de los indicadores de PICAM. ¿Cuál es el GRD que le da a los establecimientos? No sé si, bueno, después si quieren en un espacio más de intercambio, si pueden contarme si están midiendo los grupos relacionados con el diagnóstico en su institución, me resulta súper interesante de conocer. Bien. Sigo, porcentaje ocupacional, ¿sí? El porcentaje ocupacional también bastante parecida a una distribución normal, ¿sí? La distribución normal tiene que ver con la campana de Gauss, donde hay una concentración en un centro, a veces está más tirado para la derecha o para la izquierda, que era lo que pasaba, pero que me da a mí información acerca de el gran volumen de establecimientos que están en ese valor, ¿sí? ¿Qué vemos acá prepandemia y pospandemia? En pandemia bajó muchísimo. ¿Sí? En pandemia sabemos que las instituciones tenían que estar disponibles para atender pacientes COVID o
no tenían que se postergaban cualquier tipo de procedimiento programable por una cuestión de cuidado de los pacientes en relación al contagio de COVID, y eso implicó una disminución en la ocupación de los establecimientos, ¿no? ¿Qué sucede? Yo lo que interpreto, ¿no?, es que en el 2022 se vuelve a recuperar esa ocupación, y en los que más ocupados están, se ocupan más que antes de la pandemia, porque los que más ocupados estaban prepandemia en un 86% y hoy en un 88%. Debatiendo ayer con el equipo de ITADES, hablábamos de sí, que hay una presencia importante en ocupar lo máximo posible las instituciones. Si bien históricamente pensamos que un 80% de ocupación era un valor que me permitía a mí tener un nivel de una respuesta de calidad. A ver, si el hospital está completamente ocupado, yo no puedo dar respuesta a una urgencia porque no tengo capacidad de dar respuesta. Entonces, debería tener un pool de camas disponibles para ir manejando todas las necesidades de urgencia, de internación, etcétera, etcétera, de cuidados de la gente, ¿no? Bueno, todos los motivos por los cuales llegar a un 100 no es algo óptimo de ocupación, ¿no? Pero acá tenemos un outlier que está un establecimiento que está bastante tranquilo en relación a la ocupación. Ahí tenemos que revisar a ver qué está sucediendo con ese establecimiento, ¿no? El 30 es un ID que yo di, no significa nada, no es ningún establecimiento en particular, ¿sí? Cada uno puede hacer su propio análisis posteriormente. Egresos quirúrgicos, también quise pensar que si yo tenía muchos egresos quirúrgicos y tenía muchos días de estada, podía llegar a existir alguna relación. Bueno, no, acá sucede lo mismo. Tengo una distribución casi una normal, casi hermosa, con un agujerito ahí, pero que la distribución es así, se concentra en que la gran mayoría de los establecimientos, es más, 9 establecimientos de todos los que reportaron a este indicador, que son 33, tienen más o menos menos de 60 días egresos quirúrgicos en relación al total de egresos. Si lo miramos en el tiempo, acá durante la pandemia bajó muchísimo la proporción de egresos quirúrgicos, y esto tiene que ver con lo que decía antes de la suspensión de estas cirugías programadas, y entonces no tengo procedimientos y pacientes internados con un procedimiento quirúrgico porque cancelé el quirófano para resguardarlo de la pandemia del COVID, y ahora en el 2022 se viene a recuperar un poco esa relación, donde hay establecimientos que tienen un alto número de intervenciones quirúrgicas, como puede ser este establecimiento que aparece acá como un outlier dentro de lo que es, esto se mide así. Acá yo tengo la media, y esto es el desvío para arriba y el desvío para abajo. Entonces, a mí me da un 52, esto es cuántos son egresos quirúrgicos del total de egresos, ¿no? Siendo algunos establecimientos están dentro del 41, la gran mayoría, el medio está en el 52, y los que más egresos quirúrgicos tienen están dentro del 61%. Dentro de los generales aparece también las historias clínicas sin epicrisis al alta. Ese es un indicador claro de calidad que tenemos que apuntar a que sea el 0. Bueno, venimos bien, porque la mediana nos da 0,5 en el total de establecimientos. Entonces acá yo me tengo que parar, y yo me paro como establecimiento y tengo que evaluarme, bueno, ¿cómo me está dando a mí este indicador? Estoy entre el conjunto de los que más problemas tienen respecto a la epicrisis al alta y tengo que mejorarlo, o estoy tranquila porque mi establecimiento está de la mediana para abajo. Respecto de los reingresos no programados, este indicador más o menos se mantiene siempre. Fíjense que el percentilo 75 fue más o menos siempre igual, y el percentilo 25 también. Acá aumentó un poquito el percentilo
el 50, digo, la mediana, pero tampoco sigue siendo algo que me preocupe. Y el índice de completabilidad es algo que tenemos que seguir trabajando acá. Lo que sucedió fue incorporamos un montón de indicadores y entonces, claro, permítanme hablar algo concreto que por ahí se los voy a mostrar más adelante, que tiene que ver con el índice de completabilidad es de todos los que debería completar, ¿cuántos completé? Completé significa cargué el dato, ¿no? Y el debería completar implica, qué sé yo, si yo tengo una unidad de terapia, yo debería completar pacientes días de cuidados críticos. Si yo no lo tengo relevado, el paciente días de cuidados críticos, lo debería completar y no lo tengo relevado, ¿sí? Entonces mi indicador de completabilidad va a llegar al 100% cuando yo releve todos los que debería completar. Lo dejo ahí. Pasamos al siguiente grupo, el grupo que tiene que ver con los nacimientos. Acá tenemos los egresos comparto, esto es, de todos mis egresos, cuántos egresos representan los nacimientos, ya sea vaginales o por cesárea. Lo que vemos acá tiene que ver con una baja en la proporción de egresos comparto en el total de los establecimientos de PICAM en relación a lo que fue el 2019. ¿Qué hablábamos ayer? Hay algo que todavía no se logra entender las causas, pero que tiene que ver con una disminución en la tasa de nacimientos a nivel general, ¿no? El análisis de causa acá no lo podemos hacer, pero sí, bueno, va en paralelo a eso que fue reportado, que es que nacieron menos. Será la ley de aborto seguro, legal y accesible para todos, no sé, que haya más nacimientos deseados, quizás es eso, quizás es una conciencia diferente o el trabajo de las ESI en todos los colegios, pero hay una tendencia a la baja en este aspecto. Ahora, ¿qué sucede con las cesáreas? Que es una práctica que es importante de monitorear. Este indicador de cesáreas lo que mide es cuánto de todos los nacimientos fueron con cesáreas. Y cuántos, o sea, y el complemento vendría a ser cuántos fueron partos vaginales. ¿Qué sucede acá? Acá hay un aumento bastante significativo en relación a lo que sucedió los años previos. En relación a la pandemia, aumentó un montón. En la relación a la pandemia, el primer año acá disminuyó, acá siguió aumentando y acá aumentó más significativamente, lo cual nos llama mucho la atención. Y acá me tomé el atrevimiento de hacer un análisis. A ver, ahí está. No, me fui. Ahí. Bueno, ese lo salté. De hacer un análisis separando los establecimientos. Porque, claro, hay establecimientos que en el año tienen más de 1000 nacimientos y establecimientos que tienen menos de 1000 nacimientos. Y dije, ¿hay un comportamiento diferente en estos dos pools de...? Nada, fue caprichoso mi separación de 1000. No fue basada en nada, pero sí me llamó la atención porque lo hice y apareció esto. Apareció que los que tenían más de 1000 nacimientos en el año, en el 2022 la mediana bajó en relación al 2021, ¿sí? Pasó de 64, o sea, recalculé la mediana para ese subconjunto. Me pasa de 64 a 62, o sea que bajan la tasa de cesáreas en los que tienen más de 1000 nacimientos y en los que tienen menos de 1000 nacimientos, la tasa de cesáreas sube. Algo que me llama la atención. En el conjunto de los de más de 1000 nacimientos quedaron 10 establecimientos y en el conjunto de los de menos de 1000 nacimientos quedaron 13 establecimientos. En relación del 2021 con el 2022 se sumaron solamente 13 establecimientos en relación a los que habían reportado en el 2021. De esos tres se ubican en el conjunto de los de menos nacimientos, pero los valores no generaron esta tendencia. O sea, estos que aumentaron, no aumentaron por estos 3 nuevos, porque estos 3 nuevos alcanzan un valor cercano a lo que es la mediana general, entonces no fueron los que obligaron a que esto subiera tanto
de un año al otro. Espero que se haya entendido la explicación que hice. Y si no, me vuelven a preguntar dentro de un rato o van preguntando en el chat como quieran manejarlo. El análisis de las cesáreas en nulíparas, ¿sí? Son las personas gestantes que tienen su primer nacimiento, ¿no? El análisis, la verdad que no me llama mucho la atención, no tengo ninguna observación, los datos se mantienen más o menos parecidos, es más, hasta con una tendencia a disminuir, lo cual me pone muy feliz. Que quiere decir que en las personas gestantes que tienen su primer nacimiento es cada vez menos la cantidad de mujeres que tienen cesárea. Pasando a los indicadores más quirúrgicos. Acá el paquete arranca por una tasa de suspensión que aumenta notablemente en relación a los años anteriores. Se están suspendiendo y postergando por más 24 horas mucha más cantidad de turnos. No, en el que menos suspende no cambió tanto, en los que más suspenden sí aumentó mucho, y en los que medianamente suspenden también aumentó. O sea, la tendencia se va corriendo cada vez más, y esto sería algo que tenemos que controlar y ver a nivel de cada establecimiento, bueno, dónde estoy parada yo, dónde estoy parado, si estoy parado dentro de los que más suspenden o los que menos suspenden. Donde hay un nivel de suspensión lógico, ¿no? También este valor de referencia a mí me pueden decir, no estoy, o sea, 10, yo estoy parada en un 10. Bueno, estoy más o menos parado en la mediana del conjunto de establecimientos. Ahora, si mi tasa de suspensión es, digo, para no ser tan exigentes cada uno de los establecimientos con sí mismos, a mí el hecho de tener una mediana a mí me permite decir, es aceptable mi valor, ¿sí? Por ahí la explicación en relación a las infecciones asociadas a dispositivos es bien clara. Es, obviamente, que se infecte un paciente por un dispositivo no está bueno, ¿no? Porque tiene que ver con los cuidados que yo estoy brindando. Ahora, ¿mi establecimiento es un desastre o se infecta un pool de pacientes que es aceptable? Acá es lo mismo. Se suspende un pool de cirugías que es aceptable, y la vara de aceptable la va a fijar cada establecimiento, ¿no? Si yo estoy por arriba del 16,6, y bueno, ya decir que es aceptable es como un montón. ¿Sí? Ahora si estoy por debajo del 10, y bueno, estoy cercano a la mediana, pero mejor que la gran mayoría de establecimientos, por así decirlo. Egresos checklist quirúrgicos. Obviamente, el objetivo es tener el 100%. Hay un conjunto de establecimientos que lo lograron y otro conjunto de establecimientos que tienen que seguir mejorando, que si bien mejoraron respecto, los que menos checklists quirúrgicos tienen, si bien mejoraron respecto del anterior, entonces es algo súper positivo y hay que seguir trabajando, pero esto habla de establecimientos que se van comprometiendo con la seguridad del paciente y que garantizan que esté el checklist quirúrgico antes de entrar a la cirugía. Cirugías en el sitio correcto tiene que ver con el marcado, ¿no? Dentro de las metas de seguridad del paciente está este objetivo y bueno, cada vez más también se fue mejorando en relación a los años anteriores cuántos procedimientos terminan estando marcados, algo que también nos pone muy contentos respecto de la calidad en general de todos los establecimientos. En relación al 2019, este número era mejor, pero acá hay un aumento también de establecimientos. Acá hay 10 establecimientos que reportan esto. Este es el indicador que menos establecimientos reportaron, y acá es donde el refuerzo para mí es, bueno, empecemos a controlar si están marcados todas las cirugías. Esta marca que apunta a este indicador es parte de uno de los registros que se hacen en el checklist quirúrgico, entonces les pido que recojan el dato y lo reporten, así podemos saber bien qué es lo que está sucediendo. Y no solamente que ustedes nos reporten a nosotros con el objetivo de decir, obviamente que
Cuanto más establecimientos reporten, a mí como Florencia, coordinadora del PICAM, me pone feliz que tengamos ese dato, pero también ustedes conocer y hacer una autorreflexión de decir dónde estoy parado, cuánto me da a mí este registro, cómo está funcionando mi establecimiento. ¿Sí? El hecho de reportarlo PICAM suma para que mi establecimiento pueda formar parte de aquellas métricas y saber que ese parámetro aceptable, qué le está pasando en la realidad de los otros hospitales y qué me pasa a mí, si estoy lejos o cerca, como principal objetivo de este programa. Cirugías con documentación completa, obviamente acá apuntamos a que sea el 100 y hay un conjunto de establecimientos que lo vienen logrando y mejoraron, acá este rojo debería haber sido un verde, mejoraron muchísimos los que más problemas tenían en tener la documentación completa. Ahora permítanme hablar de infección de sitio quirúrgico y acá, estuve hablando con un montón de establecimientos y algunos recibieron la consulta. Porque, ¿qué sucedió? En 2019 decidimos incorporar la medición de las infecciones en sitio quirúrgico y lo que les pedimos en el manual que ustedes hoy tienen era mídanla en algún tipo, ya sea laparoscópica, de alguna especialidad quirúrgica y repórtenla. ¿Pero qué nos sucedió? Ustedes, algunos interpretaron una cosa, otros interpretaron otra, y otros, ¿qué sucedió? Tenemos una diversidad enorme en este indicador, que sirvió para que todos puedan empezar a medirlo y controlen cuántas infecciones estaban produciendo, pero que hoy en día ese dato no nos dice mucho. Entonces, como propuesta para esta plenaria es corregir esto, ahora que lo estamos midiendo, y medirlo de manera separada, ¿sí? Que podamos comparar las cardiocirugías, las cirugías cardiovasculares centrales en los distintos establecimientos que lo estén monitoreando y que todos reporten y que tengamos un valor, así como tiene el VIDA, de infección en cirugía cardiovascular. Neurocirugía, como no hay muchos establecimientos que la hacen, quizás la dejamos para más adelante, la medición de las neurocirugías, porque no podemos comparar 3 establecimientos, y muchos establecimientos medían las traumatológicas, y acá estuvimos debatiendo, y quizás lo dejo para que todos aporten su opinión sobre esto, si convenía medirlas de manera separada. Yo estaba interesada en medirlas de manera separada, cadera, rodilla y columna, y de última podemos, si está separado, sumar todo y tener un valor agregado de infección en sitio quirúrgico traumatológico, por así decirlo, con implante, ¿no? O de manera individual, la de cadera, la de rodilla o la de columna. Sé que hay aspectos diferentes que intervienen en cada uno de estos tipos de procedimientos, pero siempre lo que hay que tener en cuenta es sumar un N que sea lo suficientemente significativo para poder concluir algo, ¿no? Este es el indicador que lo estamos reviendo y vamos a mirarlo por manera separada. Bueno, Marisa, que estuvimos hablando un montón de este indicador, era un poco contarles a todos y especialmente a vos que estábamos haciendo este cambio, ¿no? Entro ahora a los indicadores de comunicaciones, caídas y lesiones por presión, ¿no? De las úlceras. Acá, pacientes correctamente identificados, ¿sí? Son distintas las metodologías de establecimiento, pero lo importante es que cada vez estén monitorear, ¿sí? Y acá vuelvo a esta reflexión intraestablecimiento, yo logro tener identificado un 87%, y eso, ¿está bien? ¿Está mal? Sé que les cortan las pulseras, sé que las pierden, que entran, vuelven a la sala. Bueno, este indicador de PICAM lo que me permite a mí saber es, ¿estoy en el pool de los que mejor tienen identificado los pacientes, o estoy en el pool de los que están más flojos, o estoy cercana a la mediana de establecimientos que reportan? Esa es la reflexión que cada uno debe hacerlo. Los pases de guardia correctamente comunicados. Bueno, acá afortunadamente
aumentó la cantidad de establecimientos que lo estaban monitoreando. Implementar esto es una de las cosas más complejas del PICAM, el que tenga un SBAR, que tenga una metodología de pase de guardia estructurada y poder monitorear cuántas veces se cumple, ¿no? Y la identificación correcta, que fue uno de los indicadores que hablamos en la plenaria pasada también. Bueno, a seguir trabajando aquellos que están, los que tienen una metodología por ahí más ya establecida, están dentro de lo que es seguramente el percentilo 75 y tienen valores muy buenos, y el resto debe empezar a monitorearlo, a trabajar en mejorar esto y llegar cada vez más alto en la identificación de medicamentos, con lo que eso implica, ¿no? Riesgo de caída. Acá permítanme mostrarles que hay una gran dispersión en relación a las caídas de establecimientos. Hay establecimientos que, miren esto ya no es ninguna normal, que tienen pacientes internados con bajo riesgo, y hay otros que tienen una proporción más de pacientes con riesgo, y acá la dispersión ven que es muy grande, pero no hay relación, por ejemplo, con los cuidados críticos. Yo dije, se caen más, son pacientes más difíciles. No existe ninguna relación con la criticidad. Se caen, su riesgo de caída es independiente de su riesgo, ¿cómo se dice? De salud, no me sale decirlo. Ay, ¿cómo se dice? Un riesgo de terapia, de criticidad sería. El riesgo de caída es independiente del riesgo de criticidad, ¿no? Del nivel de criticidad. Exactamente. Bien, ahí es donde vemos esto, y en otras conversaciones surgían dudas acerca de cuáles eran las mejores, con qué vara yo mido la prevención del riesgo de caídas, ¿no? Una de las preguntas que hubo en la diplomatura tenía que ver con eso. Claro, si para mí prevenir las caídas es A, y el otro establecimiento reporta que es A, B, C, D, es más estricto, entonces no son comparables. Bueno, acá yo les hago una reflexión bien. Las medidas de prevención están definidas. Obviamente que va a depender de mi población de pacientes y el área en el cual yo esté midiendo, ¿no? Hay un paquete de medidas de prevención en paquetes que deambulan, y hay un paquete de medidas de prevención de caídas en pacientes que no deambulan, obviamente. Pero cada establecimiento puede hacer ese ejercicio de decir, bueno, las medidas de todas estas, que son las que están más propuestas internacionalmente, cuáles cumplo. También tiene que ver con el equipamiento que tenga cada establecimiento, si la luz está en la cama, si la luz está afuera, lo debe definir cada establecimiento, que es lo que nosotros proponíamos del PICAM, pero no es que están libradas al azar. Por último, por último de esta etapa de presentación, dentro del conjunto de indicadores que miden, tienen que ver con la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y acá tenemos, por suerte, el reporte de un montón de establecimientos sobre lo que son las bacteriemias en terapia de adultos, en coronaria, en pediatría, de las infecciones asociadas a la sonda vesical y a la neumonía por ventilación mecánica. El VIDA, hasta el día antes de ayer, no había reportado los valores del 2022, así que no se los pude traer para poder compararnos con el VIDA, pero en relación a lo que fue el reporte del 2025, donde mostró el percentilo 50, o sea, la mediana, la mayoría de los establecimientos están, o sea, las medianas nuestras están todas por debajo de las medianas del VIDA. Eso habla muy bien del conjunto de establecimientos que reportan al PICAM, y solamente en las bacteriemias de unidad de pediatría y las ITU de la UTI adultos, el percentilo 75, ¿sí?,
está por arriba del 50 del VIDA. Esto implica nada, este conjunto de establecimientos deberá controlarlo, los que están cercanos a estos valores, deberá controlar más esos dos tipos de infección, pero que la gran mayoría, por suerte, está por debajo de ese valor de referencia del VIDA, y si lo miramos en una evolución en el tiempo, vemos que en términos generales, si bien este aumentó, esta es menor, ¿sí? Pensando en cómo estamos, acá hubo una baja importante en las bacteriemias, en pediatría bajó también, podemos ver, miren lo que era el valor prepandemia. No sé si tengo alguna observación más de esto. Bueno, este mejoró respecto del 21. Ah, la neumonía, claro. Este es el COVID. Este es el COVID. Hay que seguir trabajando para lograr valores más relacionados con lo que fueron en el 2019, pero por suerte disminuyó en relación a lo que fue el 21, las neumonías asociadas a ventilación, ¿no? Y este hermoso. Bueno, este hermoso, y el año que viene seguramente se dispare un montón, porque está haciendo estragos la bronquiolitis este año. Bien, sigo. Bueno, quería aprovechar este momento para contarles, también era parte de las demandas de muchos establecimientos que estaban utilizando el PICAM. En los últimos 2 años había desarrollado una especie de tablero donde se podían monitorear los valores que tenía cada establecimiento y poder compararlo con los percentiles. Decidimos avanzar y superarnos, y se desarrolló en Power BI, que es un software de Business Intelligence de Windows, y armamos un desarrollo de tableros que van a tener disponibles todos los establecimientos a principios de septiembre, ¿sí? Fines de agosto, principios de septiembre. Hoy en día no lo tienen, pero no quería perder la oportunidad de presentárselos a ustedes en esta plenaria. Les hice un video para quedarme tranquila de que no haya problemas de ningún tipo, y la idea es contarles un poco qué van a ver. Primero van a ver una vista en la cual pueden ver en el tiempo. Prueba significa el establecimiento que yo inventé, donde ven en el tiempo mi establecimiento, cómo fue reportando y cuánto es el índice de completabilidad de cada uno de los establecimientos, ¿sí? Mi establecimiento, prueba, no reportó nada todavía en 2013 y reportaba el 100% en estos meses, y acá reportó el 95% de lo que debería haber reportado, ¿sí? Esto es un juego que hice yo tirando valores más aleatorios, ¿sí? Con la fórmula de aleatoria, y levanté un establecimiento para mostrarles, guardando la confidencialidad de todos los establecimientos, ¿no? La idea es poder ver esto. Vieron que yo toco acá y se ordena por año, y tiene distintas pestañas. Una pestaña que me muestra a mí los datos a nivel, acá está el mouse del video y el mouse mío, que me muestra a mí los valores en el tiempo, ¿sí? Donde yo puedo ver la evolución de cada uno de estos datos en los distintos años, y puedo filtrar un año en particular, o puedo verlo en el tiempo, cómo fue cambiando. Y también lo que puedo hacer con estos botones que están acá arriba es resumir los datos y ver cuál es el valor anual que me da a mí cada uno de los datos que reportan al PICAM. Luego tenemos una vista para cada uno de estos conjuntos de datos. Una vista voy a pausar. Una vista para los conjuntos de indicadores generales, con las particularidades donde uno puede agarrar y ver en profundidad. ¿Qué es lo que tienen los tableros estos de Business Intelligence? Tienen la posibilidad de uno poder hacer análisis, hacer filtros, quedarse con un conjunto de datos o quedarse con todos los datos y analizarlos en profundidad. Yo lo que acabo de hacer es abrir la vista de detalle para el dato de promedio de días de estada,
Y entonces puedo ver en 2019 cómo fue la evolución y dónde estuve parado yo en mi promedio de días de estada cuando acá sería que hubo un egreso más prolongado, ¿no? Y si toco ese botón, perdón, para que voy más lento, voy a reducir. Y si toco, Piki, a ver acá. Si toco ahí, ven que dice mostrar como tabla, puse botón derecho, mostrar como tabla, y me abre la tabla que construye este gráfico. Y puedo verlo, bueno, acá los percentiles obviamente que se mantienen en el mismo valor todos los meses, porque los calculamos de manera anual, pero veo cada uno de los meses cómo es que fue en relación a estos percentilos. ¿Sí? Me parecía súper interesante de poder verlo de esta forma. Otra de las cosas que podemos hacer es sacar el filtro de 2019 y quedarnos con un valor más histórico, donde vemos todos los meses y todos los años. Si yo me desplazo de manera horizontal, ¿ven? Acá vemos la evolución en relación a mi establecimiento de manera mensual, poder compararlo. Por ahí ahora que estoy viendo son demasiados los valores. Me parece que le voy a decir que a la gente de sistemas que no me muestre la etiqueta del percentilo, pero bueno, también lo puedo ver de manera consolidada como una vista anual en el tiempo o con una vista mensual en el tiempo, que resulta súper interesante. Y así van a encontrarse las pestañas para los nacimientos, la pestaña de los indicadores, ¿cómo se dice?, de los indicadores de úlceras, de comunicación y las de vigilancia epidemiológica. Van a tener todos disponibles con la posibilidad de, bueno, de hacer los distintos tipos de vistas, de descargas, de agregación, de detalle, etcétera, etcétera. Ahí terminaba mi video. Bien, las medianas, la evolución en el tiempo, esto no es ni más ni menos que tener datos desde más atrás, donde estos datos eran los que inicialmente se reportaban y estos son los que se fueron reportando a partir del 2019 cuando implementamos los nuevos indicadores. Por suerte tenemos info de todos los indicadores y el año que viene vamos a tener más info todavía. Bueno, me parecía importante ahora escucharlos de las propuestas que trajimos, bueno, de lo que estuvimos debatiendo y bueno, nada, feliz de poder tener este espacio. No sé si Lili Muchísimas tenés... gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia de Teresita Ituruburu, que nos está acompañando. Teresita es la directora de calidad en salud y del Ministerio de Salud. Así que para nosotros es un honor que comparte este espacio de reflexión. Y también está presente el doctor Hugo Arce, al que todos admiramos y respetamos, así que también le quiero dar la bienvenida. Eh, Teresita, ahí te estoy viendo y nuevamente agradecer el esfuerzo que ha hecho tu dirección en poner más allá de las fronteras del General Paz, la calidad y la seguridad del paciente en la mesa de cada institución de salud como un elemento a tener presente. Y hace muchos años que todos hablamos de seguridad y de calidad, pero implementarlo es lo más difícil y tu esfuerzo lo ha permitido y hoy en todos los establecimientos de salud se está pensando en mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad. Así que bienvenida a a esta plenaria Picani y muchas gracias. Gracias, Norberto, un placer. Bueno, Flor, sigue en tus manos. Bueno, hoy en el Hospital del Cruce tenemos la visita de los ministros de provincia y de nación. Y justo yo tenía la plenaria y no podía estar en el evento que está sucediendo en otra parte del hospital con ambos ministros. Ya que Bueno, haberlos invitado a la plenaria. y estaban con el tema de la implementación de la carrera acá en el hospital. Se vino la jefa de ustedes para acá. Nada, en realidad los escucho. Yo ya hablé un montón. Gabriela, ¿querés hablar? Te vi que levantaste la mano. Te escuchamos.
Sí, bueno, primero felicitarlos, ¿no? Felicitarlos por todo el trabajo, la iniciativa, la fuerza. Realmente esto es importantísimo y a medida que uno vaya teniendo mayor representatividad con todas las instituciones que intervengan en los números, eso va a ser fantástico. Yo te digo, creo que ya lo consulté en alguna otra plenaria, en la del año pasado no pude estar. Yo sigo sin comprender bien la utilidad, y más que hay una dificultad en la toma del dato y la veracidad después del resultado que uno pone, es de la parte de checklist, de los indicadores de checklist quirúrgico y de pases de guardia estructurado. No quiere decir que no tendría que ser lo tiene o no lo tiene, lo implementa o no lo implementa. El checklist, bueno, es uno para todas las, por ahí uno podría poner para endoscopía, cirugía ambulatoria, cirugía general y los pases de guardia estructurado del porcentaje de áreas en que usted lo tendría que tener en cuanto las tiene. Ahora, me resulta muy dificultoso pensar ambos que son informaciones temporarias, que en realidad un checklist sirve para disminuir el error, no lo deberías por qué guardarlo, puedes guardarlo, podrías tener en historia clínica, lo tenés en papel, lo adjuntás a los pocos papeles que tenés si tenés historia clínica electrónica en papel, pero me resulta dificultoso, más salvo que hagas un corte o lo hagas obviamente en un número estadísticamente representativo, dependiendo de tu actividad, el hacerlo en todos, o sea, tener un número completo general, podés ponerle un tilde, sí, la administrativa de quirófano puede poner el tilde al checklist completo. No sé si tener el checklist completo tampoco, o sea, por ejemplo, al final de la cirugía, si es todo real. Y lo mismo con los pases de guardia. ¿Qué hago con los pases de guardia? ¿A qué me refiero? ¿Que los tengo completos o no completos? ¿Los tengo que leer? ¿Cómo los veo? Es muy complejo de dar esa información y tenerla como indicador. Perdón, siempre tengo esta duda y me queda y no sé cómo. Bueno, nada, la volví a preguntar. A ver, sí, es complejo. Yo creo que es hasta más complejo lo de pase de guardia que lo de checklist quirúrgico. Hablando puntualmente de checklist quirúrgico, lo que nosotros buscamos es que lo hagan y que esté y que forme parte de la dinámica del 100% de los procedimientos que entran a quirófano. Y que se aborde siempre. El objetivo tiene que ver con eso, con que todos los establecimientos tengan este instrumento para el 100% de los procedimientos, y por ahí obviamente que va a existir diferencias, quizás para los que lo tienen automático y forma parte del sí o sí del procedimiento de ingreso del paciente al quirófano y lo tienen digitalizado y ya entran y ya verifican y repasan todos los puntos que hay que repasar, por ahí no les suma tanto a ese conjunto de establecimientos que lo tiene ya más implementado. Pero parate por ahí en otros establecimientos que no lo tienen digitalizado, que los Pero pacientes... yo no digo que no tenga que estar, son sumamente No, importantes esas dos herramientas, ¿no? Sino el valor de tener ese indicador, digamos. Sí, que lo tenga o que no lo tenga, eso seguro. Claro. Que lo haga o que no lo haga. Y el checklist quirúrgico tampoco es un documento tan extenso. Yo creo que si lo empezás a hacer, el hecho de que esté todo marcado es algo, si lo tenés digitalizado, es simple de controlar que se esté cumpliendo. Y en los que no lo tienen digitalizado, entonces tienen que hacer estas muestras censales para poder analizar qué pasó con esos documentos y en todos los procedimientos que se hicieron en ese periodo. Para mí también, por ahí, no sé si es que tu duda tiene que ver con estas diferencias que existen en las distintas formas de procedimientos de instrumentar en los distintos establecimientos, y que es lo que yo termino viendo, ¿no? Es, bueno,
¿Todos lo están midiendo? ¿Quiénes lo están midiendo? ¿Quiénes lo pudieron? Porque para mí ya la medición habla ya de una conducta, de una mejora en la calidad. Estoy controlando que se cumplan en todos los casos. Quizás es simplemente eso lo que estamos buscando. Y mi comparación con ese dato es decir, bueno, yo no lo logro cumplir en todos los casos. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parado entre los que lo logran? Bueno, no. ¿Estoy parado entre los que peor están o no? Y ahí es donde por ahí encuentro el aspecto más reflectivo. Para estar hablando en el chat. Sí. Antonio Galicia levantó la mano, no sé si quería Después agregar. hablamos respecto, sí, Antonio, respecto de los pases de guardia, bueno, los pases de guardia es de los más complejos, todos encontramos la utilidad de decir el pase fue completo y se abordaron todos los aspectos que se definieron como esenciales en el pase de ese paciente y no se salteó ninguno, ¿no? El por qué es importante no lo ponemos en discusión, el tema es cómo instrumentamos el registro de ese tipo de indicador, ¿no? Y ahí, bueno, para mí el paso número 1 es, ¿tenemos definido cuál es la estructura? Y no todos los establecimientos la tienen definida. Entonces lo que apunta el indicador es definir una estructura que vas a cumplir y después miramos si la cumplimos. Si te doy 3 datos... No sería útil tener, porque... A ver. Recuerdo, obviamente que no tiene que estar en todos lados, con que lo tengas en alguna unidad cerrada. Sí, eso sí. Por ahí si vos decís, bueno, yo tengo, no sé, tantas áreas, UCI, UCO, esto, lo otro, ¿de dónde a dónde puede ir el paciente? No solo, bueno, el pase entre servicios, sino de pase de sector. Entonces, bueno, yo tengo, no sé, 100 momentos en los cuales yo debería hacer un pase de información. En qué porcentaje yo lo tengo estructurado este pase de información, porque por ahí yo lo tengo estructurado en las áreas cerradas, pero no lo tengo estructurado en la general, no lo tengo estructurado en el traspaso de sector. Sí, entonces yo te digo, lo tengo en un 100%, pero un 100% en la UCO, ponele. ¿No es cierto? Entonces tendremos que ahí en... no me convences. ¿Por qué no me convences? Porque digo, bueno, yo lo implemento en el pase de un sector al otro, lo implemento y ¿qué digo? Y una vez que yo puse el instrumento funciona. Acá me hago, mirá el análisis que hacemos de otra variable. Implementación de guías de práctica clínica. Vos definís tu práctica clínica, se ponen todos de acuerdo de cómo implementar, cómo debería hacerse para tratar este tipo de patología, bla, 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 bla. Ahora, uno hace A y el otro médico hace B. Uno, por más que defina cuántas guías definiste que se utilizan en tu institución, no te garantiza de que siempre se cumpla esa guía. Me pasa lo mismo con el pase. Yo digo, no, yo pero defino ahí está un pase. como para la dificultad. Yo te digo sobre todo por la dificultad, no te estoy diciendo que esté mal medirlo, sino la dificultad del proceso de medición. En las guías de atención clínica, la dificultad está en el diagnóstico de cierre de historia clínica, ¿no? Que en general enfermedades parasitarias y no sé qué, que es tienen todos eso. O sea, si cada uno fuese responsable de poner un cierre de diagnóstico de historia clínica correcto, entonces podrías agarrar, vos elegís 10 guías de decir la neumonía, qué le pusiste, qué antibiótico, cuánto tiempo estuvo, o sea, podés ver, es más objetivable la medición de eso, ya te digo, si correctamente pones el diagnóstico de egreso, pues si no te volvés loca, no, es imposible. Claro, yo digo, medir implementación es una cosa distinta que medir que tengo el documento definido. Por lo que yo entiendo, vos me decís, yo defino el documento y ya estoy contenta que cumplí porque definí el documento. Ahora, como en una primera parte, una primera fase, ¿viste? Flor, no sé, o si no, estandaricemos cómo medirlo. Claro. Escuchemos Lili, ahí por ahí otras. Sí, Antonio, que te cortamos. Que puedan sumar al debate. Sí, dale. Había comenzado a hablar, las estaba escuchando. Primero quiero felicitarlo realmente por la perfección y la amplitud con que ha tomado el PICAN. Lo recuerdo de cuando comenzó con Ricardo y con Camilo y el esfuerzo que significó. La verdad que es una alegría que se haya expandido y perfeccionado tanto. No, quería hacer algunos comentarios en función de nosotros, como creo que muchos de ustedes saben, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene
conjunto de indicadores que llamamos SATIQ, que es un programa que se entrega gratis a las unidades de cuidados intensivos, con tal que reporten algunos datos de calidad. Puede dar para muchas más cosas que para esto, pero fundamentalmente se utiliza como un benchmarking entre las unidades de cuidados intensivos. Había algunos aspectos que quería mencionar. Si no me falla la memoria, la mediana y el promedio de estadía en las instituciones es bastante similar, no hay una diferencia tan grande. En el SATIQ tenemos una diferencia muy grande entre mediana y media, es decir, la mediana es de 3 días y la media es de 7,2 días. Esto se debe fundamentalmente a la existencia del paciente crítico prolongado, que por la permanencia en respirador lo tracciona hacia la derecha. Me preguntaba si uno tuviera tomar a ver el grupo de instituciones del PICAM que tiene por encima de la media número de pacientes de cuidados intensivos, a ver si realmente la media y la mediana siguen coincidiendo. Ese era uno de los temas. El segundo tema es que me llamó la atención que están expresados como cirugía en sitio correcto, lo que es marcador. Alguien podría, al tomar, nosotros no lo tenemos todavía evaluado porque recién comienza, pero hemos instaurado un indicador que es marcador del sitio correcto de los pacientes que entran a terapia intensiva. Pero al decir el indicador del PICAN, cirugía en sitio correcto, puede indicar que el 95% está en sitio correcto y el 5% que no. ¿No sería mejor llamarlo simplemente marcado del sitio correcto? Porque puede dar pie a confusiones esto. Esa era la segunda observación que quería hacer. La tercera está referido a la que se mantiene la diferencia entre la incidencia de NAR y de infecciones a CVC, por catéter venoso central, entre lo que es PICAM y lo que es el SATIQ, que yo lo voy siguiendo todos los años eso. Es decir, nosotros tenemos un índice de neumonía asociada al respirador más alto que el que da el PICAM, en 13,96. Es menor que el del VIDA, que es de 16,9. Pero se encuentra entre ambos, pero sigue siendo de cualquier manera un índice muy alto respecto de los indicadores a nivel mundial. Y en cambio, con la infección por catéter es un poco más baja. Nosotros tenemos un 3,2 cada 1000 días de pacientes internados en áreas críticas. Bueno, como me pareció interesante marcar esta diferencia y estos otros puntos, y nuevamente los felicito por la actividad con el PICAM. Perdón, te quiero decir que me anoté acá el análisis que me pediste respecto del promedio de días de estada y mayor a la media en cuidados críticos, y lo voy a hacer cuando corte este Zoom, este análisis, y después te hago llegar los resultados a ver qué me dan. No. Buenísimo. Permiten, estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Antonio con respecto al marcado. En realidad lo que estamos midiendo es que esté marcado, no que esté bien hecho en el lugar del sitio correcto. Sí. Así que vamos a cambiarle esa palabrita para que no Yo creo que, a ver, en la definición, obviamente que está hecho mirando el marcado, creo que nos quedó el sitio correcto porque así es como lo enuncia el objetivo de la OMS. La OMS dice, la cirugía debe ser sitio correcto, pero nosotros estamos monitoreando el marcado. Eso es así, pero que nos quedó mal por cómo lo plantea la OMS, me parece.
Sí, y el segundo punto, con respecto a las diferencias entre los indicadores de Saticú y de PICAM, primero se me ocurre que puede ser porque son diferentes establecimientos. No Sí, son seguro, exactamente los diferentes mismos. poblaciones son. Claro, habría que ver, quizás tendríamos que profundizar esto, sentándonos con la gente de PICAM y la gente de Saticú y ver primero si la metodología de medición es la misma. Yo interpreto que es la misma, pero bueno, por ahí no es la misma, por ahí hay alguna diferencia de concepto en cómo se definen los indicadores. Así que me parece un buen punto de partida para iniciar una discusión y ver un intercambio, ¿no? Una discusión. Bueno, y ver por qué estas diferencias, si son justificables o no. No sé. ¿Qué te parece, Antonio? Sí, me parece perfecto. Se pueden ver nosotros hemos tomado las definiciones internacionales de neumonía asociada al respirador, no tomamos el SCORE, que no tiene mucha sensibilidad, especificidad, no, eso no lo hemos tomado porque tiene una mala curva ROC. Pero después es la definición internacional, pero sí podemos analizarlo. Sí, yo me tiro por Ok, el nos conjunto de mantenemos en contacto. establecimientos. Por el Sí, conjunto de establecimientos que reportan. Para mí sí, va por ahí. sí, sí, seguramente. Acá hay una pregunta en el chat. Dice Y Javier Carolina levantó la mano después. Bueno, dice, un aspecto metodológico en la evaluación del riesgo de caídas de pacientes internados es el instrumento de medición, la escala. ¿Alguna recomendación? Si me permiten, en la experiencia que yo tengo con respecto a esto, que es el Hospital del Cruce, ninguna escala nos dio resultados buenos porque en todos los casos, todos los pacientes resultaban tener un riesgo muy alto de caída, porque la escala es muy sensible a cosas, o las escalas son muy sensibles a cosas como la cantidad de medicamentos que está tomando, o en fin, una serie de condiciones que en el caso específico de la demanda del Hospital de Cruces se daban todas. Entonces, ya desde un principio, hace unos cuantos años, en el hospital se decidió no medir más el riesgo y considerar que todos los pacientes que se internan en el cruce, sea en el servicio que sea, tienen alto riesgo y a todos hay que hacerle las medidas de prevención de caídas, lo cual, por supuesto, no impide que haya caídas. Pero bueno, esta es la experiencia que yo puedo contar. No sé si alguien tiene otras experiencias. Sí, no sé si puedo participar un momento. La pregunta está dirigida en el tema, digamos, de evaluación de riesgos de caídas con las escalas bedside. Bueno, hay muchas en la literatura, ¿no? Y uno termina eligiendo una para desarrollar en el protocolo, utilizar el protocolo institucional. Ninguna tiene una sensibilidad, especificidad perfecta, hay varias validadas desde ya. En la institución en la que trabajo, el Sanatorio Juan 23 de Roca, utilizamos la escala de Dantam en adultos y Humpty Dumpty en pacientes pediátricos, pero bueno, de acuerdo a la escala utilizada, los resultados varían un poco. Y diferentes instituciones, utilizando diferentes escalas, pueden llegar a diferentes resultados también, ¿no? Me refiero a la estandarización. Sí, por eso la dificultad, justamente. Diferentes escalas pueden dar diferentes valores para un mismo paciente. Y en el caso de la experiencia que yo conté, se utilizaron varias, no me acuerdo cuántas, pero no menos de 3. Y en todos los casos fue siempre de alto riesgo. Entonces se decidió que no hacíamos, era perder el tiempo utilizar las escalas, era mucho más fácil y directo aplicar las medidas de prevención a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que en el hospital de Cruce, por ejemplo, no tiene maternidad, entonces no hay pacientes de bajo riesgo. Así que bueno, ese es un ejemplo. Acá en el chat, Paula Bernachea dice, se podría estandarizar la escala y que todos usemos la misma para adultos y pediátricos. Sí, podría ser. Lo que pasa es que esto significaría cambiarle la escala
a muchos que ya están utilizando. Entonces, no sé hasta qué punto. Habría que hacer un debate más generalizado y con ese punto específico. Quizá vale la pena hacerlo y ver qué opinan todos los miembros del PICAM para adoptar una medida como esta. Carolina, habías levantado la mano. Carolina López Rubio. Estás muteada. Perdón. Listo, ahí estamos. Bueno, quería primero felicitarlos. Excelente, Florencia, tu presentación. Esta es mi primer plenaria, porque llevo poquito tiempo en esta tarea de cargar los indicadores y de estar en PICAM. Soy odontóloga y quería consultar si es que nosotros tenemos en nuestra institución, soy del Hospital Kirchner, el departamento de odontología está acreditado y ahora vamos a la reacreditación junto con el hospital. En la acreditación acreditamos por separado y ahora vamos todos juntos. Quería saber si había algún indicador que sea para odontología específico, si ustedes tienen de algunas otras instituciones que estén cargando indicadores de odontología. Y si es que no hay, bueno, si podríamos proponer algunos para incluir. No hay. No. Sí, podrían sugerir pero algunos. Tal cual. Bueno, así que estamos abiertos Bueno, respecto de esto, me hiciste acordar de algo. El año pasado, en la plenaria, presentamos los 2 indicadores asociados a cirugía mayor ambulatoria, sí. pero para el 2022 no logramos sumar los datos suficientes como para poder tener un reporte. Veremos qué sucede en el 2023, pero bueno, esto sí forma parte de las incorporaciones que siempre van teniendo como ese lag. Pero de odontología sí, son bienvenidos a incorporar. Sí, tendríamos que ver cuántos establecimientos tienen este tipo de prestación y seguro que los hay, los indicadores de calidad. Perfecto, entonces Sí, estaremos con eso. Ok, gracias. Dale. Muchas gracias. Gracias. Hay 3 personas que levantaron la mano, pero estaba primero un comentario del chat. Cintia Alderete dice: los días de estada de los egresos de PICAM no distinguen en pacientes de sectores críticos o moderados, ¿verdad? ¿Se incluyen todos? Sí, ahí incluimos todos. Hay que tener particularidades, ¿no? Un egreso de un cuidado crítico, perdón, hay que tener cuidado cómo lo calculamos, ¿no? Si es un paciente que pasó por unidad de terapia, cuánto pasó, qué pasó. Nosotros lo calculamos a nivel de egresos totales. Para calcular los días de estada en una unidad crítica, uno tiene que tomar los egresos, los pases, o sea, los egresos del sector crítico y ver cuántos días de esos pacientes que egresaron de un sector crítico, ya sea por un egreso del establecimiento o por un egreso por pase, cuánta estancia tienen estos. Nosotros esos 2 renglones, esos datos no los relevamos, pero bueno, quizás podría llegar a ser otro de los indicadores, así los comparamos con los de Antonio, pero no, por el momento no tenemos ese relevo, sí, es más, pero se puede agregar sin ningún problema, ¿no? Obviamente, si estamos todos de acuerdo. Y en el caso que cuando tenés egresos de cortos como internación quirúrgica breve, o sea, cirugía mayor ambulatoria, como que el dato es más veraz si lo sacás, porque eso siempre te baja, ¿no? Exactamente. El tiempo de estadía. Ahí lo que nos sucedía, o sea, nosotros en las definiciones consideramos como sector de internación una internación prolongada, una internación de corta estancia no suma para promedio de días de estada, obviamente, no suma para mortalidad, no suma para un montón de indicadores que no tienen que ver con una atención de internación, sino una atención más ambulatoria. Ahora bien, nos pasa que algunos establecimientos internan a pacientes en internación a este tipo de procedimientos, ¿no? Y esos nos ensucian nuestra muestra, por así decirlo, porque aparecen conductas de establecimientos que internan en un piso general pacientes de corta estancia. Y bueno, nada, eso es
como medio inevitable. Yo les pregunto, ¿pero dónde se interna? Cuando hablo con el establecimiento. ¿Pero lo internan en un hospital de día? ¿Lo internan en internación general? No, general. Y en la terapia. Y sin embargo se quedan un día. Está Margarita Santoro, que había levantado la mano. Dale. Hola, sí, buenas tardes, perdón, buenos días. Felicitar por la excelente exposición. Yo escribí en el chat un comentario nada más con respecto a la escala de riesgo de caídas. Nosotros en nuestra institución utilizamos, como dijo el doctor recién, la escala Dalton en adultos y la McDEMS en pediátricos. Y la verdad es que siempre nos da alto riesgo porque dentro de los ítems de las escalas dice, por ejemplo, medicación, y la mayoría de nuestros pacientes toman hipotensores, diuréticos, hipnóticos, entonces siempre nos da alto. Por eso también coincido con él que no sé qué tan eficiente es utilizar la escala de riesgo de caída en ciertos centros, como el nuestro, por ejemplo. Eso quería agregar. Porque Sí, nosotros medimos la adherencia a la escala y también tenemos una cuestión ahí porque yo soy enfermera y la escala de riesgo la completa enfermería. Entonces tenemos cuestiones con eso que por ahí la escala no tiene la completud que nos gustaría tener, y entonces ahora escuchando lo que están diciendo digo, ¿tiene sentido realmente medir esa escala de riesgo y ya sabemos que nos va a dar alto? Eso es lo que quería agregar. Sí, coincide totalmente con lo que yo relaté, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Está Marisa Lafranconi. Sí, bueno, como todos, felicitarlos, felicitar a Flor que me aguanta un montón, pero básicamente lo que quería plantear o dejar planteado para reflexionar es todo lo que se puede estandarizar. Me parece mucho más fácil estandarizarlo para que sea más comparable desde las instituciones hasta las escalas. Por ahí, como dijo el doctor, es muy difícil hacer que otras instituciones utilicen otras escalas, pero por ahí sí, a partir de las instituciones nuevas, se puede estandarizar una escala, ¿no? O sea, que por ahí se pueda discutir o conversar sobre cuál es la escala más usada y a partir de ahí estandarizar la escala para todas las instituciones que se vayan incorporando, ¿no? Porque me parece que eso hace más fácil. Y por otro lado, lo mismo con relación a las medidas de prevención de caídas que habían mencionado, entendiendo de que obviamente hay medidas de prevención para gente que deambula y medidas de prevención para gente que no deambula, pero por ahí se podría estandarizar un par de medidas, las más útiles, porque son muchas las medidas y la verdad es que a mí o a nosotros se nos dificulta un montón saber si efectivamente los familiares fueron educados para la prevención de caídas, porque a veces no está el familiar y es muy complicado, o sea, vos educás a uno y no está el otro. Entonces, por ahí se podría estandarizar también cuáles son las medidas que se van a medir para evaluar la prevención. Pero bueno, nada, era un aporte nada más. Muchísimas gracias. Y con respecto a esto, yo estaba pensando ahora que si bien nosotros estamos refiriéndonos a caídas de los pacientes, nosotros terminamos no teniendo en cuenta que no solamente son los pacientes los que se caen. De hecho, yo puedo contar que yo me caí 2 veces en mi hospital y nunca fui paciente del hospital. O por lo menos no era un paciente de riesgo de caída, precisamente. Y me imagino que muchas otras personas, pertenecientes o no al personal del hospital, también se cayeron y no eran pacientes. Estas no las medimos, por supuesto, porque es imposible hacerlo, pero las caídas existen. Entonces, el hecho de que desde el punto de vista arquitectónico, por lo menos, estén las medidas de prevención implementadas, es algo que es realmente relevante. Gracias, Ricardo. Hay una consulta en el chat de Guillermo Amendolía. Dice, hola, soy Guillermo de Clínica La Pequeña Familia de Junín. Quería preguntar qué opinión tienen sobre la utilidad
el indicador de cesárea como indicador de calidad en obstetricia, dado el aumento del porcentaje de cesáreas efectivas de los últimos años. ¿Qué tema? No, Sí, yo no sabría qué responder. la relevancia que nosotros le damos es la relevancia tradicional. Se supone que la cantidad de partos por cesárea debieran ser una cifra realmente menor del total de nacimientos. Nosotros tuvimos una experiencia con el PICAM hace ya unos cuantos años, por allá por 2014, si no me equivoco, donde medimos el porcentaje de cesáreas. En ese momento teníamos muchos establecimientos públicos en el PICAM de la provincia de Buenos Aires porque había un convenio con la provincia. Y cuando medimos el porcentaje de cesáreas, nos encontramos que dos conclusiones. Primero, que los establecimientos acreditados tenían porcentajes de cesáreas menores que los no acreditados. Y la segunda conclusión es que los hospitales públicos tenían muchos menores porcentajes de cesárea respecto de los acreditados y respecto de los no acreditados. O sea, por supuesto los públicos no estaban acreditados, pero automáticamente tenían mucho menos porcentaje de cesáreas. Esto hace comprobar que en realidad la cesárea se debe más a un tema de costumbre médico y de la población en general que una real indicación médica. Entonces, si estamos haciendo cosas, y me hago cargo de lo que voy a decir, ¿no? Si estamos haciendo cosas que no tienen que ver con la medicina, pero incluidos dentro de los cuidados asistenciales, tendremos que asumir que esto no es correcto y bueno, de alguna manera luchar contra ello. Ese es el sentido de mostrar el porcentaje de cesáreas, porque nosotros consideramos que las cesáreas no siempre son una indicación médica. Igual habría que ver ahora cuál sería el estándar a medida que vaya, como cuando va aumentando la edad de las madres, ¿no? Entonces, la edad materna, así que eso seguramente hay que medirlo en todos, pero sabiendo cuál es el estándar para cada época. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Hay varias consultas en el chat, ahora seguimos. Quería darle paso a la palabra a Teresita Iturburu, que tiene una invitación para hacer. Estás muteada todavía, Teresita. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Florencia, a todo el equipo. Felicitaciones a ITAES. Y es recíproco realmente el acompañamiento y el agradecimiento desde la dirección y el ministerio por este acompañamiento de parte de ITAES en todas las medidas que estamos tratando de llevar adelante. Así que creo que esta potencia, esta sinergia que se da es una oportunidad muy importante para todos los que ya estamos convencidos de que este es el camino para trabajar en la atención y los cuidados de salud. Pero bueno, tenemos un desafío de seguir convenciendo a muchos y muchas, ¿sí? Así que lo que ustedes hacen tiene un valor enorme porque, por supuesto, que existen todavía muchas, digamos, temáticas que desarrollar en cuanto a revisar las definiciones. Por supuesto que esto es siempre, a medida que uno tiene una información, se va depurando y cada vez el preciosismo es más necesario y se generan estos desafíos en relación a las definiciones, a la metodología de medición, ¿no? Es muy interesante todo lo que ha surgido, por eso quería escuchar activamente esto que estaban ustedes intercambiando, ¿no? Es importante seguir con mayor especificidad estos temas. Y a su vez también hay cuestiones como esta última que acaban de marcar en relación a las cesáreas, que son cuestiones muy sensibles desde el punto de vista sanitario y humano,
¿sí? Con muchas cuestiones culturales en el medio. Y bueno, en esto también pudimos hacer un trabajo en el que justamente cuando se aplicaron las CONE, las condiciones obstétricas neonatales esenciales, en los privados, a través del programa FESCAS, dio unos números completamente acordes a lo que recién ustedes expresaban, ¿no? En lo privado los números de cesáreas son mayores que en los públicos. Y bueno, estos son también indicadores, números, tasas, estadísticas que tenemos que reflexionar hacia dónde y por qué, y que van en conjunto, en ese caso, por ejemplo, con el parto acompañado, ¿no? Que también tiene, por un lado, una mirada de derecho que yo no puedo dejar de tener como abogada, pero también de humanismo en la atención sanitaria. Así que la verdad que todos los temas que han abordado son de un interés enorme. La cantidad, felicitarlos por la cantidad de concurrencia, estuve mirando detenidamente caras muy conocidas, nombres muy prestigiosos para la actividad sanitaria, instituciones valiosísimas para el cuidado de salud de la población. Así que es un gran logro que ustedes con mucha tenacidad sostienen, y por eso, la verdad, felicitarlos y acompañarlos en todo lo que se pueda, y por supuesto, siempre aprendiendo de lo que ustedes están haciendo. Así que, además de eso, en esta tarea de seguir convenciendo a los que todavía no están convencidos, pero también de reconocernos el espacio que tiene la calidad y seguridad en la atención sanitaria, quería invitarlas para el 13, 14 y 15 de septiembre al Congreso Federal de Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria que desarrollaremos en la Academia Nacional de Medicina. Nos parece importantísimo poder encontrar allí un lugar donde todas las cuestiones más relevantes se puedan exponer, nos podamos interpelar, ver los desafíos de futuro y además instalar un Congreso de Calidad y Seguridad como debe ser que nuestro país tenga anualmente o cada 2 años al menos un congreso de esta temática y en este marco, ¿no? La Academia Nacional de Medicina, y con actores internacionales y con, por supuesto, la participación de todas estas instituciones que veo hoy presentes aquí en esta reunión. Así que, bueno, por supuesto quedamos a disposición, las invitaciones y la posibilidad de presentar trabajos o presentar buenas prácticas que van a ser evaluadas en conjunto con OPS y van a ser premiadas en el Congreso. La verdad que sería muy bueno que podamos inundar de buenas prácticas para demostrar todo lo que se hace en el país, en las instituciones públicas y privadas, en calidad y seguridad. Así que los invitamos a que realmente podamos tener este campo de buenas prácticas y trabajos en el Congreso para después nutrirnos todos de la experiencia de cada uno, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a ITAES por este espacio. Me acompaña también Mariana Duó, de la dirección, que siempre está atenta de todo lo que va surgiendo, y ella, por supuesto, es el nexo para todo lo que necesiten. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos los trabajos, las buenas prácticas. Queremos mostrar al mundo con evidencia objetiva y realmente lo que se hace en el país. Gracias. Bueno, muchas gracias, Teresita. La verdad que es un lujo hoy, a 18 años que hacemos esta plenaria, tener este encuentro con 130 personas casi y todos los actores, ¿no? Pensando en la atención de la salud, en una nueva mirada.
hacemos lo público, lo privado, acompañados por el ministerio, nosotros como ONG, la verdad que es un gusto. Bueno, si les parece, seguimos con algunas preguntas. Ya estamos llegando al horario, pero podemos Gabriela continuar. estaba con la mano levantada, pobre. Sí, perdón, estaba Graciela décima, ¿no? Sí, Graciela quise decir. Graciela. Bueno, hola, me sumo a todos los agradecimientos para las presentaciones y principalmente para la invitación. Y quería aportar de alguna manera el tema de caídas, que me quedó ahí sin poder cerrarlo, y compartirles una gran iniciativa. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Sí. Una gran iniciativa desde la jefatura de calidad, la doctora Fernanda Díaz, que yo estaba esperando que esté conectada, porque es muy valioso lo que se está haciendo desde el área de calidad. Estuvimos muchos años, un poco la palabra es lidiando con las caídas, que eran responsabilidad de enfermería. Yo trabajo en Frenia hace 29 años, soy la jefa del departamento de enfermería, y siempre las caídas eran de enfermería. Lo que logramos todos estos años es que la familia antes era la familia se retira ante un procedimiento, y ahora la familia se queda durante los procedimientos, incorporar a la familia. Pero bueno, el mes pasado se realizó, en julio, se realizó una campaña con respecto a la caída todo frenis, y bueno, se está cambiando la visión, que ahora le cedo la palabra a la doctora Díaz, que las caídas son responsabilidad de todos, y la verdad que han salido muchas iniciativas que se pueden trabajar, así como expresaba el doctor Otero, que en el cruce todos los pacientes tienen riesgo. Bueno, en Freni, al ser una entidad neurológica, todos los pacientes tienen riesgo, pero bueno, de toda esta campaña se ha sacado, la verdad que muchos aportes muy importantes, así que le voy a ceder la palabra a la doctora Díaz, que está ahí esperando, para que les cuente de qué se trata esta iniciativa que se comenzó ya hace más o menos 2 años y se está llevando a cabo ahora. ¿Fer? Dale. Fernanda, estás muteada. Ahí. Sí, Ahí está. bueno, Graciela recién lo decía, en realidad no fue una campaña en realidad no fue una campaña de calidad, sino que trabajamos mucho con enfermería, principalmente, tratamos de incorporar a los kinesiólogos y también a todos los médicos. Al principio bueno, hicimos videos, educación para la familia, póster, bueno, un montón de cosas. De hecho, damos un díptico desde admisión cuando ingresan los pacientes. Y lo más importante fue que en cada capacitación que estuvimos todos, se escucharon a los médicos y a diferentes sectores que nos proponían o nos decían la vulnerabilidad de los diferentes sectores, tanto en ambulatorio como en internación. Y una concientización importante también de los médicos, ¿no? Y hicimos auditorías hasta de cuántas caídas estaban evolucionadas en la historia clínica, y ahí nos dimos cuenta que el 70% no estaban evolucionadas, pero porque faltaba la concientización, no es porque por ahí hay evoluciones de cualquier otra cosa y muy buenas, pero no estaba la concientización. Y la verdad que, bueno, surgieron iniciativas muy importantes como vamos a tratar de hacer una escala de caídas para pacientes neurológicos y validarlas. Vamos a intentar hacer un protocolo sobre sedación en pacientes con excitación psicomotriz y con delirio, con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Hicimos un consentimiento informado para sujeción de pacientes con la revocación correspondiente. Nada, me pareció que importante es la concientización, porque al principio tuvimos alguna resistencia de los médicos, primero en los ateneos, hasta que empezaron a trabajar activamente. Y me parece que eso es lo que decía Graciela, ¿no? Que con una iniciativa que surgió desde enfermería y de calidad, de las dos
de los dos sectores, del departamento y del servicio, pudimos llegar a incluir a todo Fleni. Sí, por ahí agrego, Fer, de que en estos años lo que vimos una gran evolución en cuanto a la lesión del paciente que se caía. Antes eran muy graves las lesiones y pasamos a Es tener verdad. apenas por ahí solamente estudios para ver si se hizo un hematoma sudural o no, pero bueno, las lesiones no son graves hoy de estos pacientes que se caen. Y por otro lado, también de esta iniciativa salió de que si realmente el acompañante está validado para acompañar, porque tenemos pacientes muy añosos y el familiar que se queda a cuidar, a acompañar a ese paciente también es añoso. Tuvimos paciente de 80 años con la esposa de 80 años. Así que en eso estamos trabajando y realmente queríamos compartir con ustedes porque la verdad que se está dando como una gran iniciativa en todo Fleni y Belgrano. Muchas gracias, Graciela, gracias, Fernanda. Siempre enriquecen el compartir las iniciativas y las experiencias propias. No, a mí lo que me dieron ganas de decir, Lili, es dejarles la puerta abierta, o la puerta o el mail abiertos para poder recibir todos los aportes que quedaron dando vueltas después de este espacio, ¿no? Que nos manden por mail propuestas de nuevos indicadores, que nos manden por mail propuestas de distintos medicamentos o listados o procedimientos que ustedes llevan a cabo para poder compartirlo y para poder que no quede solamente en esta charla hoy, sino que podamos implementar cambios y trabajarlos y de última consensuarlos entre todos y poder difundirlos, ¿no? Así que, pero bueno, hay cosas que se escapan por ahí a este encuentro, que se quedaron con ganas de decir, de aportar y qué sé yo, desde los indicadores para hemoterapia, que me acuerdo que había surgido también en la plenaria pasada, tener algún indicador vinculado a instituciones de hemoterapia, pero bueno, que sería otro paquete diferente de los establecimientos de PICAM, pero que bueno, que si hay una necesidad en la población, por así decirlo ustedes, de poder tener indicadores de este tipo, ¿por qué no sumar? Por ahí sería para otro tipo de establecimientos o no, o bueno, pero siempre enriquece, así que dejarles abiertas los mails de ITAES para propuestas de cambios, de mejora, de incorporación y de correcciones también, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que quedaba una mano levantada. Flor, bueno, en el chat te agradecen y te felicitan por la exposición. Hay un montón de chats referidos así. Creo que estaba Paula Bernachea con la mano levantada. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, bueno, estuve entrando y saliendo por el tema de internet y ahora logré tener una buena, ¿me escuchan? De una buena conexión. No, el tema de las caídas, que en un momento se planteó yo había planteado lo de estandarizar el método, porque es el instrumento, si no medimos, en general, si no medimos con el mismo instrumento todos, es difícil después hacer la comparación entre, digamos, poner el riesgo y compararnos entre todos si no usamos el mismo método. Nosotros también usamos la escala de Downtown, tenemos estoy en Clínica Conciencia acá en Neuquén, usamos la escala de Downtown y por eso digo, si no se podría, yo entiendo lo que dijo el doctor, estandarizar con qué método se va a medir. Podemos medir con más de un método o el que se está usando, pero ver la posibilidad de decir, bueno, todos medimos el mismo método como para que sea más, poder compararlo, ¿no? Yo me había quedado en la anterior, con la levantada mano de antes. Dale, sí, yo creo que forma parte de eso. Esto de decir, bueno, definamos entre todos y de última les empezamos a comunicar que a partir del 2024 medimos todos con la misma vara. Creo que podríamos hasta hacer algún tipo de relevamiento de decir, bueno, ¿están de acuerdo, sí o no? Y que les llegue a todos y que todos voten de los establecimientos que reportan acerca de... ¿Con qué score, con qué escalas está? La mayoría, claro, primero saber usa, con cuáles usa. Con cuáles se usan y saber, y bueno, y de ahí nos ponemos de acuerdo. Si les parece bien, tal cual.
sí, sí. Y después las IACS y la vigilancia está estandarizado, yo soy infectólogo, está estandarizado a nivel mundial. Digamos, eso todos tenemos que medir, medimos igual, digamos, eso lo tendría que hacer, entonces por ahí verificar nuevamente que estén medidas, por lo menos el VIDA, basarnos en el VIDA, que midamos todas iguales, lo mismo, ¿no? Sí, siempre apuntamos a decir que estamos midiendo lo mismo, pero bueno, yo termino mirando el número, no termino yendo a mirar a ver si están haciendo lo mismo que dice el VIDA, pero el indicador desde el punto de vista del ITAES apunta a medir la definición ya aceptada internacionalmente, tal cual, respecto de las infecciones a dispositivos. Buenísimo. Bueno, quiero responderles a todos que han preguntado si la presentación va a estar disponible. Por supuesto, seguramente la subimos a la página o al sistema, digamos, en la misma plataforma van a poder encontrar los resultados del 2022. Aldana Alonso, que es del Banco de Sangre, pregunta si hay indicadores para hemoterapia y bancos de sangre. No hay, pero también como lo mismo que en odontología, estamos abiertos a sugerencias, recomendaciones para sumar. Y bueno, creo que ya en honor al tiempo vamos a ir cerrando esta plenaria. Les agradecemos a todos esta participación y este debate. Y bueno, Norberto, no sé si querés cerrar. Quiero saludar a José Batistón, que lo vi por ahí, que está presente también, nuestro presidente. La verdad que ha sido una plenaria muy interesante. Gracias, Flor, por hacerlo dinámico. Cuando uno va a hablar de números y datos y porcentajes, puede pensar que es absolutamente aburrido, pero como esto nos impacta en la vida cotidiana, los que trabajamos en salud durante tanto tiempo, y gracias a tu presentación ha sido plenamente interesante la plenaria. Muy buena. Gracias a todos por haber participado. El año que viene vamos a hacer muchos más, porque como les había contado Flor y Lilian, este año ya tenemos 80 instituciones de salud participando del PICAM, y quiero motivarlos para que mensualmente carguen sus datos, porque eso nos va a permitir a nosotros y además a ustedes compararse todos los meses, porque uno de los objetivos que tiene esto es hacer benchmarking y ver cómo estoy posicionado yo con respecto a los demás. Así que hagan el esfuerzo de poner sus datos mensualmente, que esto los beneficia a ustedes y al conjunto. Y bueno, el año que viene van a tener 80 instituciones, pero vamos por más. Así que todos aquellos que trabajan en salud y que consideren que hay personas que les interesa esto, que este es el camino, este es el rumbo, invítenlos a que se comuniquen con el ITAES para que integren el grupo de instituciones